Apreciados maestrandos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión en la que estaremos sentando el preámbulo de la forma en la que nuestros juicios orales actuales fueron reformados. Cabe precisar que desde un primer momento y con la reforma trascendental en el 2008 que apertura y que da paso a esta nueva diversidad en cuanto a materia de juzgamiento, tuvimos muchos preceptos que fueron finalmente pues reformados. Gracias a esta reforma es que ahora tenemos el tema de una constitución con una estructura medular para la aplicación de los juicios orales. Quisiera de manera muy breve poder compartirles pantalla en la cual vamos a presentarla de una manera. Bien, ahí podemos comenzar. Y es importante precisar cómo era el sistema penal acusatorio. Sabemos que venimos de una migración, vamos a llamarlo así, de un sistema inquisitivo en el que, como podemos apreciarlo en pantalla, bueno, teníamos este empapelamiento desde presentar en aquel entonces una acta administrativa que se elevaba a averiguación previa y que posterior podía ser ya dirimida ante el juzgador, en la que se violaban de manera flagrante y constante los derechos humanos de todas las personas que estaban en calidad de imputados, de señalados como responsables de un delito, hoy un presunto culpable, en aquel entonces como tal y literal se le manejaba como una persona que finalmente sí había cometido el delito sin siquiera tener una precisión de que en efecto se hubiera realizado. Por eso vemos en el hoy, o sea, lo que era en el sistema inquisitivo antes de la reforma del 2008, este empapelamiento en el que literal eran tomos y tomos y tomos y los tomos, o sea, unos expedientes súper grandes en los que si teníamos que buscar algún dato teníamos que referenciarnos al primero, al segundo, al tercer tomo. De ese tamaño teníamos este sistema de, en cuanto a aplicación de justicia penal. Hoy por hoy, con los sistemas orales, bueno, llegamos a tiempo, como lo requiere aquí el reloj. Tenemos a un juez a lo mejor un poco más relajado, ¿por qué? Porque ya tiene un conocimiento previo a este sistema y además de ello, que tratamos de hacer las cuestiones más digeribles, los trámites más digeribles. Este juicio oral ha quitado todo este enramaje de papeles que forzosamente se tenía, ¿ok? Entonces, esta reforma trascendental a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjense bien, y esto lo manejábamos en la primera cápsula, estos actores en el proceso penal. En primer lugar, seguimos teniendo al juez. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad bajo la cual nosotros estamos llegando pues a reclamar una justicia, ¿no? Pero antes de llegar con el juez, que es la máxima autoridad, tenemos que tocar la instancia en o ante el fiscal del Ministerio Público. Hoy también cabe precisar, y sobre todo todos aquellos que están ya involucrados en el tema del proceso penal, se ha cambiado, se ha reestructurado, el ya no voy directamente a un turno, sino ya voy a una atención temprana en la que me van a dar esta atención inmediata. Ahí mismo se girarán los oficios correspondientes, ejemplo, un delito de lesiones, ¿ok? Entonces tenemos que girar los oficios ante los peritos, ¿para qué? Para poder empezar a engrosar nuestra querella y de esta forma también tener los elementos necesarios. La víctima, cabe precisar esto de manera muy contundente, la víctima va a ser llevado de la mano por el fiscal del Ministerio Público en una coadyuvancia. En esta coadyuvancia la víctima va a poder decirle al Ministerio Público, oiga, Ministerio Público, ¿y si hacemos tal acto de investigación? ¿O qué le parece si podemos hacer esto? ¿O qué le parece si podemos ir a apostarnos a la casa de la tía? Porque él siempre llega a comer a la casa de la tía. Y entonces, para poder señalarle su invitación, para poder entregársela, tenemos que ir directamente a ese domicilio. Cosas simples como esta, o sea, estoy a lo mejor siendo muy simple en el ejemplo, pero son las cosas que puede hacer la víctima. La víctima va de la mano con un asesor jurídico. Ese asesor jurídico puede pertenecer a todo
a toda esta maquinaria del Poder Judicial, o bien puede ser contratado de manera particular por la propia víctima. Pero ahora bien, el imputado, esta segunda persona, o tercer persona más bien, más importante dentro del proceso, que es la persona a la que nosotros le estamos señalando como responsable del acto que la ley califica con el delito de lesiones, para no perdernos y seguir con el mismo ejemplo. Este imputado, claro que va a tener derechos, claro que va a poder señalar en su momento a un defensor. Este defensor puede ser público o bien puede ser particular. Esto lo he señalado también en las cápsulas informativas. El estandarte del sistema penal acusatorio es 100% garantista. Al ser garantista, la figura de la víctima y la figura del imputado literalmente van a quedar en un mismo plano. ¿Para qué? Para que puedan tanto escuchar a uno y escuchar al otro. Y en el momento de poder controvertir lo que dice uno y dice el otro, bueno, ahí es donde surge también este principio de la oralidad en cuanto a entrar en discrepancia. No todo tiene que ser como en el sistema antiguo, de que, ok, está bien, me entero al final y ya estoy detenido. No, aquí tiene su momento, tiene su oportunidad para también, pues, imponerse ante el Ministerio Público, presentar datos de prueba en su momento. ¿Para qué? Para que pueda tener una adecuada defensa. Dentro de estos actores, dentro del proceso penal, vamos a encontrarnos también a la policía, al perito y al testigo. Personas que si bien nosotros analizamos el sistema inquisitivo, ya estaban, como tal, ya se encontraban inmersos en este enramaje jurídico. Y antes de seguir avanzando con las etapas que, claro, son muy relevantes, quisiera compartirles también este pequeño, este pequeño video en el que, bueno, cabe precisar, su servidora es bastante seguidora, por qué no decirlo, de un jurista muy importante que en lo personal admiro mucho. Y quisiera, por favor, que escucháramos un momento a Miguel Carbonell con el tema de la migración que tenemos de un sistema procesal penal inquisitivo y cuáles son las diferencias que de manera introductoria yo se las comentaba. A partir de la reforma del 2008, el artículo 20 de nuestra Carta Magna señala que el proceso penal se da de corte acusatorio y oral. ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la determinación de nuestro texto constitucional? El sistema de proceso penal acusatorio se suele distinguir para efectos analíticos y explicativos del sistema penal de corte inquisitivo. ¿Cuáles son las diferencias medulares entre uno y otro sistema? En el sistema penal de corte inquisitivo, las funciones de investigar es presuntamente responsable de haber cometido un delito residen en una misma autoridad. Es una sola autoridad la que investiga, la que acusa y la que emite un veredicto, una sentencia respecto de la responsabilidad o de la inocencia de una persona. Sin embargo, en el sistema acusatorio, estas tres funciones están divididas, donde la investigación va a correr a cargo del Ministerio Público auxiliado por la policía, la acusación construida por parte del Ministerio Público y luego va a haber tres figuras distintas dentro del ámbito del Poder Judicial que van a desarrollar diferentes tareas. Por un lado, los jueces de garantía que van a estar atentos a las primeras diligencias. El juez o tribunal de juicio oral, en donde se van a materializar precisamente las audiencias de juicio oral, que es ese momento de que un juez encargado de la ejecución de la pena, de la vigilancia penitenciaria. De tal suerte que en esta unión o en esta diferencia, principales divergencias entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Pero hay más. El sistema inquisitivo está basado en un principio de desconfianza, que implica que todo deba de quedar de hojas en diversos tomos para llevar adelante un proceso penal. Mientras que el proceso de corte acusatorio está basado en la confianza, en la publicidad y en la transparencia con el auxilio de la tecnología que permite grabar a través de medios electrónicos todo lo actuado en el juicio. En un sistema inquisitivo es normal que el juez delegue las funciones. Esto lo vemos en la práctica penal en México, porque es extraño que los jueces por los auxiliares del propio juez, y el juez está en su oficina, en su cubículo, analizando los proyectos de sentencia que le preparan estos mismos auxiliares. Por el contrario, en un sistema de corte acusatorio rige el principio de inmediatez que obliga a que la autoridad judicial esté presente durante todo el tiempo en todas las diligencias que se desarrollen
del proceso. La idea fundamental de un proceso inquisitivo es que se lleve a cabo una sanción, mientras que en uno de corte acusatorio pueden existir otros objetivos como la reparación del daño o la pronta solución del problema a que da lugar precisamente el proceso. De tal suerte que podemos, para concluir, señalar que un proceso penal de corte acusatorio es mucho más moderno y tiene elementos de inquisitivo. Bueno, como podemos ver, a este jurista, él nos dice exactamente lo que su servidora les comentó en la primera parte introductoria de esta sesión. Y el estandarte, como decíamos, el estandarte de los derechos humanos, que finalmente nos permiten tener ahora sí una situación de protección muy amplia, una situación en la que nosotros podamos ir comprendiendo estos momentos para tener una adecuada defensa. Permítanme seguir compartiéndoles el material que preparé para ustedes. Esas son las partes que veíamos hace un momento y que también retomamos en la cuestión del video que les señalaba. Y estas etapas, el sistema inquisitivo, recordemos, vamos a hacer un pequeño comparativo, ¿por qué no llamarlo así? Era un tanto irrisorio que ya el imputado se daba cuenta que tenía una demanda en su contra cuando estaba detenido, cuando estaban ejecutando una orden de aprehensión. Hoy, nuestro sistema penal acusatorio va a componerse de 3 etapas o 3 momentos: la preliminar o de investigación, la etapa intermedia y la de juicio oral. Esta etapa preliminar o de investigación o inicial, como también se conoce, son los momentos que tiene que vivir tanto la víctima como el imputado. Claro que la celeridad es importante. Lo veíamos también desde un principio en la imagen. Estos documentos, estas carpetas, estas hojas, estos tomos que se van realizando llevan años para que puedan llegar a un volumen determinado y a diversos tomos. Este sistema penal pretende, el sistema penal acusatorio, que es el que está aplicándose en estos momentos, pretende que todo pueda llegar a ser más rápido. Entonces, es así como nosotros podemos llegar a una investigación concreta. Pero para que podamos llegar a una investigación concreta, obviamente debemos conocer primeramente el tipo del delito que se está ejecutando, con qué medios, con qué datos de prueba nosotros vamos a llegar a una investigación. Fíjense, y esto pasa mucho, yo se los voy a comentar de manera muy expresa, simplemente para que nosotros podamos iniciar hoy por hoy un registro de atención ante una atención temprana, ante un fiscal del Ministerio Público de Atención Temprana, debemos de conocer perfectamente los datos del imputado, debemos conocer el domicilio, y si no conocemos el domicilio, entonces invocar el tema de una figura de buscar un domicilio cierto. ¿Para qué? Para que esa persona no pueda quedar en estado de indefensión y entonces conozca qué es lo que nosotros le estamos imputando. Por eso, cabe recalcar que el tema de la investigación se da no desde el momento en que estamos ante el Ministerio Público, sino antes de llegar a él, nosotros como litigantes, nosotros como postulantes, como asesores jurídicos particulares de la víctima, debemos tener todo este conocimiento e investigar qué ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, quiénes estuvieron presentes. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos también el momento y las personas que vamos a presentar en un juicio oral. Ya, fíjense, estamos en una etapa inicial y ya nos catapultamos hasta el juicio oral. Bueno, esto es únicamente a manera de seguimiento y de línea para que nosotros podamos comprender por qué es importante la investigación. Dentro de la etapa, antes de pasar a la etapa intermedia, me gustaría regresar tantito a esta etapa inicial. La etapa inicial la vamos a encontrar conformada de 5 puntos muy importantes, que es el control de la detención, que es también la formulación de la imputación, la vinculación a proceso, la medida cautelar y el plazo de cierre de investigación.
Estos 5 pasos que nos van a llevar entonces a cuando ya tenemos prácticamente integrada una carpeta de investigación, entonces sí solicitar la audiencia ante el juez de control para una segunda etapa, que sería nuestra etapa intermedia. Entonces, inicial, estamos también ante el juez de control o juez de garantías, vivimos estos momentos. Y les decía, me ha tocado estar en algunas audiencias y a la hora que estamos señalando el control de detención, pues obviamente la defensa, que como lo veíamos dentro de las partes involucradas en el juicio, tiene su momento y tiene su oportunidad para refutar, para debatir, para entrar en controversia y decir que ese control de detención se califique de ilegal. Y hemos visto, ¿no? En algunos casos, como al calificarse de ilegal la detención, pues prácticamente estamos violentando los derechos humanos del imputado y por ende en ocasiones drásticas hasta puede llegar a quedar libre. Ok. En la formulación de la imputación, este momento en el que nosotros como abogados, como fiscalía, estamos dándole a conocer al imputado de una manera de frente, no como en el sistema inquisitivo, de que te lo hago saber por escrito y me vas a conocer hasta que estés en tu declaración preparatoria. No, aquí es, desde ese mismo momento, le hago del conocimiento al señor Juan N. que esta fiscalía está integrando una indagatoria en su contra por el delito de, en agravio de hechos ocurridos tal día, qué día fue, a qué horas fue, quiénes estuvieron presentes, quiénes se percataron, con qué datos de prueba nosotros vamos a soportar esto que estamos diciendo en audiencia en un juicio. Porque anteriormente decíamos, ok, yo digo lo que quiera, pero al final en juicio, ¿qué es lo que podemos probar? Eso es algo que sopesa también de manera muy directa en este sistema. Que todos los que digamos que cometieron determinado delito, nosotros tenemos la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la obligación de señalar, de demostrar. Hace poco escuché un comentario que decía que nosotros los abogados nos encargamos de envolver al juez. No, nosotros no envolvemos al juez. Nosotros simplemente le demostramos nuestro argumento, le demostramos con hechos, facta, no verba, hechos, no palabras, con pruebas. Y entonces de esa forma nosotros podemos solicitarle algo. Pero yo no puedo ir a solicitarle algo cuando no tengo con qué acreditar que en efecto los hechos ocurrieron como yo estoy señalando. ¿Ok? En materia de vinculación, formulación de imputación. En materia de vinculación, bueno, es esta petición que de manera oral le hacemos al juez, así como en este momento, su señoría, yo le solicito que vincule a proceso al imputado por los argumentos y con los datos de prueba ya vertidos en la formulación mismos, que como veíamos en el video, ya han sido grabados, pues obviamente ya no voy a volver a señalar para no ser repetitivo. Y aquí está el juez, aquí está el imputado, obviamente con su defensor, la víctima, con su asesor jurídico y con el fiscal del Ministerio Público que está representando. Y les decía que el sistema es muy garantista porque me ha tocado ver en las audiencias que el juez le pregunta en más de una ocasión al imputado y obviamente también a la víctima, pero sobre todo al imputado, si conoce por qué está ahí, si puede en su momento sostener que el defensor público que lo está representando se queda o simplemente decide cambiar, ¿no? También le pregunta si desea manifestar algo, si desea declarar algo. Y en algunas de las audiencias en las que he estado presente, pues el imputado simplemente se reserva a declarar. Y ojo con esto, no el hecho de que se reserve quiere decir que es culpable. ¿Por qué? Porque ahí se cobija en la presunción de inocencia. Anteriormente decíamos, pues si no hablas puede ser usado en tu contra, ¿no? Tu silencio prácticamente te está incriminando. Hoy no es así, ¿ok? En la vinculación a proceso. Dentro de las medidas cautelares que también en el uso de la voz de la Fiscalía del Ministerio Público o el fiscal del Ministerio Público está encargado de señalar qué medida cautelar le va a solicitar al juez. Lo hace de manera pública, lo está escuchando la defensa, lo está escuchando el imputado. Y claro que la defensa puede
en un momento dado inconformarse. Supongamos que al fiscal del Ministerio Público se le ocurre pedir, no sé, se me ocurre la prisión preventiva, ajá, pero no sustenta el hecho de una prisión preventiva señalando que el imputado no tiene un arraigo, no tiene un domicilio cierto, no tiene un trabajo estable, no tiene familia. Entonces, si la defensa, si el fiscal del Ministerio Público no requiere esto, obviamente la defensa, en el momento, en el uso de la voz, en esta contradicción que existe dentro del proceso, puede inconformarse y decir, no, no estoy de acuerdo por los argumentos que acabo de decir. ¿Okay? Y en el plazo de cierre de investigación, obviamente quien lleva la batuta es el fiscal del Ministerio Público. Él es el que tendrá que señalar cuánto tiempo es lo que pretende se mantenga para poder cerrar su investigación. Este plazo de cierre. La defensa podrá refutar, podrá inconformarse y podrá decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con 3 meses, es muy excesivo, y mientras usted ya impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y esos 6 meses, esos 8 meses, ese año que me está pidiendo, es excesivo. Entonces, él tiene que justificar y sustentar por qué ese tiempo es en extremo, pues, lacerante, ¿verdad?, para el imputado. Y en nuestra etapa intermedia, fíjense bien, en esta etapa intermedia, obviamente ya existe cómo se apertura la etapa intermedia por escrito. Después del plazo de cierre de investigación, 15 días, el Ministerio Público tiene que hacer por escrito su formulación de acusación. Va a exponer con argumento sustentado su acusación. Y obviamente ya lo tenemos vinculado al proceso, vamos a suponer, ¿no? Viene la exposición tanto de la defensa y va a señalar sus excepciones. Recordemos que en materia de oralidad seguimos con el principio de contradicción. Se va a dar el ofrecimiento de pruebas, es decir, se va a aperturar, se va a descubrir esta pasarela de pruebas que en un momento dado pueden llegar a ser desahogadas dentro del juicio, este ofrecimiento de pruebas de la fiscalía. Puede o no llegar a haber algún acuerdo probatorio, y posterior a ello, entonces estamos en el paso ya de una apertura de juicio oral. Uh-huh. La etapa intermedia, y esto también lo he señalado en cápsulas informativas anteriores, que es la etapa intermedia, es como ir depurando qué pruebas nos van a servir. Hoy, de manera práctica, estoy como asesora jurídica particular en un juicio de robo. Sin embargo, dentro de las personas a las que se les tomó se les hizo una entrevista, algunos de ellos refieren, yo no vi nada, yo me tiré al suelo, porque escuché que dijo tírense al suelo, y o sea, vi que estaba armado, entonces lo primero que vi fue el arma, y pues la verdad ni siquiera vi, no reconozco el rostro de la persona. Sinceramente, ¿ustedes creen que a mí me sirve que, por ejemplo, Florecita N, que estuvo ahí, que escuchó, que ella estaba de espaldas y que escuchó y dijo, este es un asalto, tírense al suelo, y se tiró al suelo? ¿Realmente a mí me serviría el llevarla a una audiencia si ni siquiera vio? A lo mejor sí escuchó, pero por los nervios dice, híjole, es que ya escuchándolo como que pareciera que es la voz, pero no es. Entonces, obviamente, no es un testigo que nos pueda dar el fruto que nosotros necesitamos. Ahí, en la etapa intermedia, entonces, es cuando nosotros vamos depurando y decimos qué testigo sí puede servirme y qué testigo simplemente no me va a ayudar en mi teoría del caso ya en una audiencia. ¿Ok? Y para ir cerrando, vamos a hablar de la etapa de juicio oral, este tercer momento, vamos a llamarlo así, en el que se dirime ante un tribunal de enjuiciamiento. Nosotros tenemos solo un juez que precede una etapa inicial, una etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Obviamente, nuestro juez va a estar acopado por su fiscal del Ministerio Público, que es aquel que presentó la acusación y es el que en una etapa intermedia ya depuró pruebas y ya me tiene aquí en audiencia. Obviamente a su defensa.
Una vez que se recibe el auto de apertura, se fija la fecha para el juicio, no antes de 15 días ni después de 15 días. Dentro de esta audiencia de juicio oral tenemos los actos iniciales. Los alegatos de apertura. ¿En qué consisten estos alegatos de apertura? Tanto la fiscalía como la defensa llevan su propia teoría del caso. Eso es algo que no se puede debatir. Cada uno lleva su teoría del caso. Yo, fiscal, digo que es culpable y la defensa va a decir que es inocente. Pero al final, después de la audiencia de juicio oral, el juez entonces tendrá en sus manos el resolver a quién le existe la razón y el derecho. Dentro de estos alegatos de apertura, se presenta, fíjense bien, de manera muy sintetizada, de manera muy concreta, la teoría del caso de cada una de las partes. Por eso les decía, tanto fiscalía como defensa lleva su teoría del caso. ¿Y qué es su teoría del caso? Yo tengo con qué acreditar que sí lo hizo. Fiscalía. Y la defensa puede decir, yo también tengo que acreditar, tengo cómo acreditar que no lo realizó. Y es lo que nosotros señalamos en los alegatos de apertura. Me ha tocado ver también que algunos fiscales, algunos asesores jurídicos particulares, algunas defensas, realizan antes de su alegato de apertura una frase. Supongamos que estamos hablando del delito de lesiones o del delito de robo, podemos ir muy ad hoc con alguna frase de derechos humanos, adecuarla a los juicios. Yo siempre he señalado eso. Tengo la oportunidad de conocer la materia penal, pero también conozco y he litigado otras materias, y siempre trato que la frase impacte, que la frase tenga que ver con la teoría del caso que yo tengo. Y dentro de esta teoría del caso, nosotros le prometemos al ciudadano juez que le vamos a acreditar en todo el transcurso de la audiencia que en efecto la persona fulanita de tal fue quien realizó el acto que la ley califica como delito. Y también debemos señalar, como ya pasamos la etapa intermedia y ya tenemos nuestro catálogo de pruebas, vamos a señalar con qué medios de prueba nosotros vamos a acreditar que realizó el acto. Pero es una promesa, no le estamos diciendo que ya lo vamos a hacer en ese momento, es una promesa. A lo largo de esta audiencia, usted se podrá percatar con la testimonial de Felipe N., Juan Carlos N., Julio N., que el imputado Pedro Páramo cometió el delito que hoy se lee. Una vez que nosotros tenemos estos alegatos de apertura, se da la presentación de las pruebas, testimoniales, documentos, objetos, todo aquello que tenga que ver de manera material con el acto que estamos persiguiendo. Hay unos alegatos de conclusión o alegatos de clausura. Estos alegatos de clausura es, si en los alegatos de apertura prometí, en los alegatos de apertura refiero. En esta audiencia, señor juez, ha quedado más que acreditado que el imputado cometió tales delitos, tal como lo acreditamos con la testimonial de, con el peritaje, con las fotografías, con todos aquellos elementos de los que nos hayamos allegado dentro de toda la investigación, dentro de la etapa intermedia y que ya depuramos. Entonces, en juicio oral ya los presentamos y decimos que en efecto logramos acreditar nuestra teoría del caso y que queremos que una sentencia condenatoria. Es así como, pues prácticamente con ello se cierra esta etapa del juicio oral. Pues agradezco mucho este acompañamiento que han tenido para con su servidora, quedo a sus órdenes, y sobre todo en estar dejando sus comentarios, sus interrogantes, y sobre todo es importante señalar que, bueno, así como nuestro juicio, que es en materia en cuanto a contradicción, en cuanto a publicidad, así también espero los comentarios en el foro de nuestra plataforma y estar siguiendo esa transmisión, este video, y en espera de que pueda llegar a ser de mucho apoyo que se les ha encomendado. Agradezco mucho la atención de su tiempo y quedo a sus apreciables órdenes. Muy buenas noches.